Muy buena tarde al amable auditorio que en este momento tuviera bien acompañarnos. Tu servidor, Oscar Luis Ochoa Martínez, y mis compañeros, Belia Chaides Nevares, Celia Carrera Hernández y Nadia Melina Díaz Neri, nos permitimos presentar el trabajo de investigación denominado Instrumento para evaluar el desempeño docente en la conducción de clase, en esta séptima edición internacional de CIERMI 2022, trabajo de investigación que corresponde al área 4 de Humanidades y Ciencias de la Conducta. En el año 2013 surgió el decreto para la implementación de la Ley General de Servicio Profesional Docente y bueno, se puso en un primer plano la evaluación al desempeño docente con sus múltiples características y condiciones. A este respecto, su servidor y mi compañera Belia Chaides desarrollamos un trabajo de investigación que consistió en construir un instrumento para medir el aprendizaje del docente como producto del proceso de evaluación del desempeño, del cual fueron objeto pues, los docentes a nivel nacional, con múltiples conflictos al respecto. Este instrumento se denominó bajo las siglas IEAD. En este instrumento quedó conformado por 3 dimensiones: manejo de clase con 16 ítems, conducción de la enseñanza con 17 ítems, evaluación de los aprendizajes con 10 ítems. En específico, la información que se recoge con los ítems de la dimensión conducción de clase, específicamente esa dimensión, mide el desempeño del docente relacionado con el modo de conducir la clase y, por tanto, la de facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Por este motivo, esta dimensión se constituyó como un instrumento para evaluar el desempeño docente en la conducción de clase, o IEDDCC. Este instrumento se encuentra en el anexo número 1 de esta misma presentación y del trabajo de investigación. ¿Cómo dio origen, siendo este instrumento el instrumento de conducción de clase, formando ya siendo una parte del IEAD? ¿Qué motivó y qué orilló a su separación? Bien, uno de los aspectos es que la investigación del IEDDCC consistió en determinar sus propiedades para que lo pudieran ser independiente al IAD. Y para esto uno de los fundamentos fue por el autor de la fuente 2019. Este autor dice que si un instrumento está constituido por n factores, entonces quiere decir que el instrumento original lo podemos convertir en 3 instrumentos. Obviamente, con sus condiciones, con condiciones adecuadas para ese proceso, cumplir ciertas restricciones. Las propiedades psicométricas del primer instrumento, del IAD, arrojaron una alta confiabilidad del 0.97, mientras que la validez de constructo se desarrolló a través de la correlación escala dominio total, confirmando la validez del entonces IAD por medio de la prueba de regresión lineal múltiple. Ahora bien, para determinar la validez del constructo del IEDDCC, fue requisito exponer el antecedente del resultado de la prueba de validez de constructo del IAD, específicamente
el de la validez confirmatoria que se obtuvo en la prueba de regresión múltiple. En este sentido, se destaca la determinación de la ecuación del modelo a través de la prueba T y expresada en términos algebraicos de la siguiente manera. Ahí podemos ver la ecuación que se obtuvo de las tres dimensiones. Bueno, tenemos la constante y tres dimensiones del IAD. Y bueno, podemos observar que prácticamente en las tres dimensiones hay el coeficiente es unitario, lo que habla de una independencia lineal entre dimensiones. Debido a la conformación de esta ecuación, permitió inferir pues que la independencia lineal entre las dimensiones del IAD podían ser tratadas de manera independiente. En este sentido, el objetivo de ese trabajo de investigación fue exponer y validar las propiedades psicométricas del instrumento para evaluar el desempeño docente en la conducción de clase. Los referentes teóricos, aquí presentamos dos referentes teóricos que quedan de manifiesto en el trabajo de investigación a detalle. Uno de ellos es relacionado obviamente con la práctica docente, en el cual la investigación sobre la enseñanza eficaz ha aportado una gran cantidad de información sobre el desarrollo de las clases y cómo trabajan los docentes para lograr que sus alumnos tengan un aprendizaje significativo en su contexto. Otro de los referentes acerca del proceso educativo se fundamenta en un aspecto pedagógico conforme a las corrientes modernas, con el propósito de que la persona aprenda y logre los resultados de aprendizajes esperados. Esto es descrito por Serrano 2017. Bien, la metodología. El diseño de esta investigación consistió en un estudio de carácter instrumental descrito por Monteiro y León, puesto que en este sentido se consideran como pertenecientes a esta categoría todos los estudios encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño de adaptación como el estudio de las propiedades psicométricas del mismo. Los participantes. En el IAD original y consecuentemente en este trabajo de investigación, se consideró la participación de 108 figuras académicas que fueron seleccionados como participantes evaluadores, es decir, estos 108 participantes evaluaron al mismo número de docentes. Estos participantes fueron jefes de sector, supervisores, directores, subdirectores y asesores técnicos pedagógicos, todos ellos adscritos a la SEP y trabajadores de educación básica. El análisis de la información se llevó a cabo con el uso de la hoja de cálculo Excel y el programa estadístico SPSS en su versión 22. Las variables operativas de este trabajo de investigación se pueden ver en el anexo número 2 de esta presentación y del trabajo de investigación. Uno es DESDOCEN, que es desempeño docente, que contiene la puntuación total de los 43 reactivos o bien de las tres dimensiones del IAD. Y la puntuación que es D2, conducción de clase, que contiene la puntuación total, pero solo de los 17 reactivos de la dimensión 2, que es conducción de clase. La prueba de fiabilidad de esta puntuación obtenida por los 108 participantes en los 17 reactivos a través de una escala Likert se realizó con el alfa de Cronbach. Esa fue la primera prueba. En cuanto a la validez de constructo del IE-DDC, se realizó igual con la prueba de correlación dominio total, de acuerdo a Morey 2011.
Para este caso en particular, el IEDDCC, la prueba correlacional se realizó entre la puntuación desdosen o dominio, que es constituida como la puntuación dominio total de la escala, y la puntuación D2 conducción de la escala. Para esa, la prueba de normalidad arrojó unos datos no paramétricos, por lo cual la aplicación de la prueba se utilizó el estadístico de Rode-Spearman. El contraste de hipótesis para esta prueba correccional fue que la hipótesis nula es que no hay relación lineal entre las variables, y la hipótesis alternativa es que sí hay relación entre las variables, con su respectiva regla de decisión, donde si el valor P significativo es menor o igual a alfa, se rechaza H0. Para realizar la confirmación de la prueba de validez, con el propósito de complementar la validez del constructo de este IEDCC, se realizó la prueba de regresión lineal simple. Para tal efecto, se utilizó la puntuación de la variable dependiente o desdosen y la puntuación de la variable independiente, que ya conocemos como D2 coclass. Esta se realizó a través de la prueba de regresión lineal simple, entre ellos la prueba ANOVA, donde se utilizó para determinar si la variable independiente, en este caso, aporta información en la explicación de la variable dependiente. El planteamiento de su hipótesis es: la hipótesis nula es que no existe asociación entre variables, y la hipótesis alternativa es que sí existe asociación entre las variables. Así, la regla de decisión fue: si valor P significativo menor a alfa, habría que rechazar H0. La prueba T. Esta prueba consiste en determinar si los coeficientes del modelo de regresión y la significancia de la información que aporta la BI o la variable independiente. De acuerdo a esto, la hipótesis nula planteada es que la variable independiente no aporta información significativa al comportamiento de la variable dependiente. Y la hipótesis alternativa es que la variable aporte información significativa. Entonces, la regla de decisión sería: si valor P menor que alfa, rechazar H0. Una tercera prueba sería la prueba de determinación R cuadrada. Esta consiste en determinar el coeficiente de determinación R cuadrada, estadístico que refleja la medida en que la variable independiente explica el comportamiento o variabilidad de la variable dependiente. Aunado a esta prueba, se expuso también el resultado que obtuvieron esos 108 maestros evaluados. A este respecto, se incluyó esta información y bueno, el resultado se describe precisamente en esa sección. Aquí podemos observar los resultados, donde la fiabilidad del IEDDCC fue de 0.96. Obviamente, con la respuesta a los 17 reactivos por los 108 evaluadores. Mientras que la validez de constructo del IEDDCC arrojó un coeficiente de Rode-Spearman pues muy aceptable, del orden del 0.97. La prueba ANOVA, por supuesto, ahí tenemos el valor P significativo y nos confirma que sí hay, que la variable independiente sí aporta información en la explicación de la variable dependiente. Respecto a la prueba T, igual,
el valor P significativo indica que de igual manera la información que aporta la variable independiente al modelo es significativa. A continuación, tenemos que la prueba de determinación R cuadrada nos explica que nos informa que efectivamente esa variable independiente o de dos coclas en este caso explica en un 95.8%, ahí lo podemos ver el R cuadrado ajustado, explica en un 95.8% el comportamiento o variabilidad de la variable dependiente. El resultado anexo e importante que pusimos en este trabajo de investigación fue el nivel de desempeño que obtuvieron los maestros que fueron evaluados en ese proceso de evaluación docente una vez implementada la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y aquí obtenemos que de esos 108, 9 fueron regulares, o sea, podríamos considerarlos como o pobre o no tuvieron prácticamente ningún avance. Tenemos ahí 18 docentes que pues tuvieron algún avance, en algo mejorar, poco, pero mejoraron. Como muy bueno tenemos 32 docentes y como excelentes tenemos 49. Esto quiere decir que aproximadamente el 25% pues no tuvieron buen desempeño. En este proceso de evaluación no mejoraron, porque recordemos que los maestros tuvieron capacitación para presentar esos exámenes, ese proceso de evaluación, fundamentado en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Mientras que tenemos que el 75% pues sí mejoraron entre muy bueno y excelente. Entonces, considero que esto habla de una realidad, ¿sí? En los hechos. ¿Y por qué? También por qué realidad, porque recordemos que el docente estaba a favor de la evaluación, pero no en cómo se estaba implementando y las consecuencias que eso les originaba. Aquí podemos ver los anexos y tratados con la hoja de cálculo en la organización y tu tratamiento en el SPSS. Y aquí tenemos pues las conclusiones, donde con base en esos resultados se confirmó que el instrumento es fiable y válido para medir el desempeño docente en la conducción de clase. Estos resultados indicaron que las 108 figuras académicas que valoran a sus docentes se olvidó que son apegados a la realidad, es decir, los maestros catalogados en un nivel de desempeño docente entre regular y bueno fue del 25% y un similar al 29% registró un nivel de desempeño como muy bueno y un 45.4 equivalente a 49 de los 108 docentes evaluados. Estos observaron un desempeño excelente. Una de las ventajas también es que al tratar de manera independiente este instrumento, pues es más rápida su respuesta, se lleva menos tiempo y pues resulta más atractivo para el docente y pues también puede ser generalizable porque la práctica educativa en el aula pues es universal. Gracias, es todo. Reciban también un agradecimiento de parte de mis compañeros. Hasta luego.